precisamente el motivo del cuaderno que vamos a presentar es señalar que el concepto de responsabilidad, aunque parece ser elemental, básico, realmente tiene una diversidad de significados. Y entonces, como significa varias cuestiones, una de las tareas importantes de lo que hacemos en el trabajo es señalar cuáles son estos significados posibles y, por otra parte, el establecer cuál de ellos es el más útil para el propósito de mejorar a la administración y al gobierno en nuestro país. Entonces, ¿cuál es un primer concepto de responsabilidad, un primer significado de responsabilidad? El que alguien, principalmente un servidor público, tiene a su cargo una función que puede ser tan sencilla como cuidar un semáforo. Entonces, lo que hacemos en el cuaderno es establecer que ese es un primer sentido, un primer significado de la responsabilidad. Luego viene un significado que llamaríamos derivado de la primera responsabilidad, y es la siguiente. Supongamos que el agente de tránsito que tiene pues un empleo público que tiene sus tareas señaladas, no asiste a desempeñar su función, el semáforo está pues sin vigilancia y por tanto que debiendo vigilar el buen funcionamiento de la circulación no lo hace. Entonces diríamos, el servidor público no es responsable de esa función y por tanto tenemos que fincar responsabilidades a ese servidor público. Y entonces aquí el concepto de responsabilidad viene a tener un segundo significado y es: si no cumples con tus deberes, si no cumples con tus obligaciones, es decir, si no cumples como tu primera responsabilidad, derivado de esto tenemos que ser responsable y por tanto tienes que tener una consecuencia. Y entonces ahí decimos, el servidor público, al no cumplir con la responsabilidad, tendríamos que establecerle una sanción. Ahora, como lo que importa en el cuaderno es relacionar las responsabilidades de un servidor público con la rendición de cuentas, porque finalmente ese es un instrumento que pues se está desarrollando incipientemente, pero que sería deseable mejorarlo. A través de un buen sistema de rendición de cuentas, pues podríamos conseguir que el servidor público que tiene una cosa tan sencilla como un semáforo o mucho más complicada como dirigir una Secretaría de Estado, exista manera primero de señalar de qué es responsable un servidor público y luego también existiría la forma mejorada de que si no hace bien su función exista un conjunto de personas o de instancias a través de las cuales sea posible establecer una exigencia hacia ese servidor público y la exigencia va a servir para que si lo hace mal haya consecuencias y si lo hace bien también pueda haber estímulos, ¿no? Y por supuesto ahí estableceríamos una mejor forma de que haya un buen desarrollo del gobierno, ¿no? Entonces, este es como el propósito central del cuaderno. Las leyes, los reglamentos, las instrucciones que tiene un servidor público de su superior o del Congreso o del presidente de la República establecen conductas que pueden ser acciones o también omisiones. Y bueno, si los servidores públicos incurren en omisiones y estas omisiones ponen en peligro algún deber, pues entonces también habría la posibilidad de hacerlo responsable por el incumplimiento de esos deberes, ¿no? Pero hay casos mucho más complicados en donde
no es tan claro que haya una conducta de omisión que pueda ser castigada, porque a veces la ley establece formas muy vagas o muy ambiguas de regular una conducta y por tanto es a veces muy complicado conocer con toda certeza que nos encontramos frente a una omisión y sobre todo frente a una omisión que deba ser sancionada. Pero no necesariamente toda omisión tiene que ser sancionada. Lo que tenemos que ver es si esa omisión causa un perjuicio a algo, ¿no? Si no causa un perjuicio a algo, entonces no necesariamente tiene que ser sancionada porque no está cumpliendo con una cosa muy técnica ahí, que es la antijuridicidad, ¿no? Es decir, la lesión a algo, no está haciendo daño a algo, ¿no? Se tiene que dar al servidor público una seguridad de cuándo hace bien las cosas y cuándo las hace mal. La actividad discrecional es aquella en la cual un servidor público tiene un margen de libertad para decidir cuándo y de qué forma puede actuar. Entonces puede decidir hacerlo hoy, mañana, pasado mañana, y si lo hace, entonces puede decidir en qué sentido lo puede hacer, si le da una respuesta favorable a una persona, si le da una respuesta negativa, si tiene tres opciones, entonces él puede escoger alguna de esas opciones y la opción que él escoja es igualmente aceptable. Ahora, en eso consiste la discrecionalidad. Las cosas son mucho más precisas cuando tenemos una instrucción más clara, pero cuando hay ambigüedades, entonces comienzan las interpretaciones. Y si hay interpretaciones, pues cada quien da su interpretación y normalmente ahí hay preferencias distintas. Y en ese caso, lo que es importante es lo que usted refería, es qué tan bien informados, qué tan bien formados sean los servidores públicos, porque cuando tengan este contexto de decisiones discrecionales o bien de ambigüedad, entonces ante la ambigüedad hay mejores respuestas si es que tenemos funcionarios profesionalizados, que sean expertos en el área en la cual se desempeñan. Entonces ahí es donde tiene un papel muy importante la formación, la educación, la experiencia, el expertise. Y entonces, por supuesto que también juega un papel muy importante el capital humano que hay en un país.